Bueno, buenos días a todos. Ahorita vamos a hacer la segunda parte de este curso de revisión crítica de herramientas estadísticas aplicadas a la investigación analítica en ciencias de la salud. En este segundo capítulo veremos la estadística inferencial bivariante, con la misma metodología que la primera parte. Está dedicada a los aspectos teóricos y en una segunda parte vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, entonces empezamos por esto de la estadística inferencial. ¿Y a qué nos referimos con estadística inferencial? Todos aquellos procedimientos estadísticos basados en la probabilidad, en los cuales nosotros tomamos una muestra y de esa muestra obtenemos ciertos resultados que buscamos generalizar a la población de la que se extrajo la muestra. A eso se le llama estadística inferencial. Como les digo, a diferencia de la estadística descriptiva, que yo le llamo la estadística de la certeza, esta estadística inferencial está basada en probabilidad. Y por eso se insiste tanto en que una muestra debe ser representativa. Porque esas características que nosotros obtenemos en una parte de la población, vamos a cogerlas y vamos a analizarlas y vamos a resumirlas pensando que hay cierta probabilidad que esas condiciones encontradas en la muestra vayan a ser similares a las de la población. Entonces, en esta clase vamos a hablar acerca de pruebas de hipótesis, las pruebas de chi cuadrado, de tendencia y análisis de correspondencia, la correlación paramétrica y no paramétrica, las pruebas de diferencia paramétricas y no paramétricas y los intervalos de confianza. Tal y como estaba la charla anterior en la cual hablábamos del análisis de asociación, de diferencia y de correlación, ahora vamos a ver las pruebas de análisis estadístico inferencial correspondientes a esos temas. Entonces, ¿qué es una prueba de hipótesis? Un contraste de hipótesis, también denominado test de hipótesis o prueba de significación, es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo que hemos observado en una muestra extraída de esa población. Esta pequeña introducción que tengo acá, pues la he tomado, por ejemplo, de Wikipedia, y ustedes pueden consultar cualquier libro de análisis estadístico o de estadística general y van a encontrar pues lo mismo. Quiero pasarla rápida porque si ustedes quieren detalles de eso, en cualquier libro de bioestadística o estadística general lo van a encontrar. Solo vamos a recordar algunos términos que utilizamos bastante para poder hablar de estos temas. Por ejemplo, la hipótesis nula. Esa es una suposición de que no hay asociación entre dos o más variables. También de que no hay relación, que no hay diferencia o que no hay efecto. Si nosotros decimos que un medicamento se utilizó con el fin de disminuir la presión arterial, la hipótesis nula que vamos a plantear es de que ese medicamento no tiene efecto sobre la presión arterial sistólica y diastólica. Y en el caso de la hipótesis alternativa va a ser la parte contraria a esa suposición inicial. Entonces nosotros decimos de que es la hipótesis de asociación, la hipótesis de relación, de diferencia o de efecto. La hipótesis nula nunca se va a considerar probada y nosotros partimos de esa hipótesis, aunque puede ser rechazada por los datos. Siempre cabe la probabilidad o la posibilidad de que al comparar dos o más grupos, la diferencia sea de una cantidad tan pequeña que no pueda ser detectada aunque la muestra sea muy grande. Eso es entonces la posibilidad de que haya un error. Y nosotros vamos a recordar, por ejemplo, la forma en la que funciona el sistema jurídico en Guatemala es de que a una persona se le va a considerar inocente hasta que se pruebe lo contrario. Entonces vamos a hacer una analogía con esa cuestión, ¿verdad? Nosotros decimos que la hipótesis nula es que una persona sea inocente, que no haya cometido ningún delito. Nosotros vamos a recolectar suficientes pruebas, es decir, datos, información, para poder rechazar esa hipótesis nula que es inocente. En el caso de que nosotros estemos acusando a esta persona, ahora seamos el fiscal.
Y una vez hemos reunido suficiente información, podemos rechazar o no esa hipótesis nula de inocencia, cuando nuestra hipótesis alternativa es que esta persona es culpable. A partir de una muestra de la población en estudio se extrae un estadístico. Esa es una medición estadística cuya distribución de probabilidad se relaciona con la hipótesis de estudio y sea conocida. Se toma como región de rechazo el conjunto de valores más improbables bajo la hipótesis nula. Entonces, en la estadística inferencial clásica, lo que se hace es de que se tienen ciertos modelos estadísticos como la prueba de T. Bueno, esa es la distribución de T, la distribución de F, y nosotros vemos a qué distribución se parecen esos datos. Mientras que en otro tipo de estadística, por ejemplo la estadística bayesiana, lo que se hace es de que se busca la mejor distribución que explique a ciertos datos. Pero eso es otro tema. Entonces, la probabilidad de que se obtenga un valor del estadístico que entre en la región de rechazo, aun siendo cierta la hipótesis nula, puede calcularse. Nosotros vamos a tener entonces una forma de analizar estos datos, de manera que voy a hacer aquí un pequeño esquema. Vamos a tener una representación de una distribución, y en una distribución podrían haber lo que se conocen como zonas de aceptación, que son las que voy a sombrear acá, y estas que van a ser las zonas de rechazo. Entonces, este es un continuo, es un conjunto de valores que va a tomar un estadístico que se calcula, ¿verdad? Entonces, en este punto, el estadístico tiene una medida que nos dice que se puede rechazar la hipótesis nula, al igual que en esto. Estoy hablando aquí de una hipótesis de una prueba de hipótesis de dos colas. Pero esto no es importante porque también contamos con la interpretación a través de los valores de probabilidad. Entonces, para poder hacer esto de la zona de rechazo, zona de aceptación de la hipótesis nula, nosotros necesitábamos de tablas estadísticas para cada prueba. Aparte es la tabla para chi cuadrado, aparte es la tabla para la prueba de T-Student y la prueba de análisis de varianza. Entonces nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista del valor P. Entonces veamos aquí algunos ejemplos de hipótesis nulas. El tipo de abono utilizado no influye en la velocidad de crecimiento de un tipo de plantas. Y aquí tenemos otra vez la identificación de las variables. Lo único es que yo ya he adelantado con esto. Tipo de abono, que es la variable independiente. Según la forma en la que debemos de enunciarla como una hipótesis nula es, no influye en la velocidad de crecimiento de un tipo de plantas. El índice de masa corporal no se relaciona con la presión arterial media de un individuo. Entonces vemos, no influye, no se relaciona. Durante el embarazo, ser adolescente no aumenta la probabilidad de presentar complicaciones maternas y fetales. Los tres casos son casos en los cuales nosotros no vamos a tener asociación entre las variables o algún efecto observado. Entonces da igual, por ejemplo, ser adolescente o tener una edad mayor, que la probabilidad de presentar complicaciones maternas y fetales va a ser similar. Eso es lo que está diciendo esta hipótesis nula. Como les digo, es un procedimiento estadístico en el cual nosotros planteamos de primero esa suposición en la cual no están relacionadas las variables. ¿Qué es lo que ocurra? Eso nos lo va a decir los datos que recolectemos y la prueba estadística que hemos utilizado, que nos va a dar una conclusión para saber si se puede rechazar o no esa hipótesis nula. Y también en estos ejemplos podemos reconocer esos tres tipos de análisis. Recuerden, tipo de abono, que es una variable cualitativa, con velocidad de crecimiento, que es una variable cuantitativa. Entonces, cuantitativo con cualitativo. Índice de masa corporal y presión arterial, las dos son cuantitativas. Y la otra es cero no adolescente con que hayan complicaciones maternas y fetales, que son dos variables cuantitativas o categóricas.
Ahora veamos entonces que ocurren dos tipos posibles de error. Pues si hacemos una investigación, llegamos a cierta respuesta. La respuesta es, por ejemplo, estábamos probando si determinada prueba bioquímica es predictor de mortalidad en pacientes con sepsis, como podría ser, por ejemplo, el lactato. Entonces, a ciertos niveles vamos a tener una mayor probabilidad de muerte. Eso es lo que hemos concluido con una investigación que hemos hecho en pacientes con sepsis en una unidad de cuidados intensivos. Pero ahí solo estamos diciendo que encontramos relación. Puede ser de que nosotros hayamos llegado a la conclusión de que no había relación. Pero eso no es tan sencillo porque nosotros podemos estar cometiendo en ciertos casos uno u otro de los tipos de errores que tenemos acá. Entonces veamos. Aquí tenemos una tabla en la cual vamos a tener en las columnas la verdad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la realidad o la verdad. Y esto es a la conclusión que llegamos en nuestra investigación, en las filas. Entonces, por ejemplo, nosotros llegamos a la conclusión de que no había relación entre las variables, porque se escogió HO. Ese es el ejemplo en el cual decimos, bueno, no hay relación entre los niveles de lactato y la muerte de estos pacientes. Llegamos a esta conclusión, pero en realidad lo que ocurría era que sí había relación entre las variables. El lactato sí es predictor de mortalidad. Entonces, como nosotros concluimos que HO era verdadera, cuando en realidad H1 o HI o hipótesis alternativa era cierta, hemos cometido un error de tipo 1. Este es el error de tipo 2. Y esto es, de forma resumida, aceptar una hipótesis nula que es falsa. ¿Qué pasa si nosotros llegamos a la conclusión que el lactato y mortalidad están relacionadas? Bueno, entonces, como esta es la hipótesis alternativa, es la verdadera, y nosotros llegamos a la conclusión que si había relación, entonces no hay ningún error, ¿verdad? Eso es, se comprobó que había una relación entre las variables y en realidad sí la hay. Pero ¿qué sucede si nosotros llegamos a la conclusión que sí hay relación entre las variables y en realidad no había relación entre esas variables? Entonces estamos ante un error tipo 1. Este error tipo 1 nos está diciendo de que se encontró efecto entre las variables cuando en realidad no hay efecto. ¿Tiene alguno de ustedes dudas con estos errores? ¿No? ¿Está claro? De cualquier manera vamos a encontrar adelante algunas aplicaciones. Entonces veamos aquí que si la probabilidad de cometer error de tipo 1 está unívocamente determinada, su valor se va a denotar por la letra griega alfa. Y en las mismas condiciones se denota la probabilidad de cometer error de tipo 2 con la letra griega beta. Tenemos otro concepto que es importante, que es la potencia del contraste. Y esto es, a 1 o al 100% le restamos el error que tenemos de tipo 2, o sea, el error beta. 1 menos beta va a ser igual a un concepto que se llama potencia. La potencia es la probabilidad de escoger la hipótesis alternativa cuando esta es cierta. Retornemos a nuestro diagrama. Aquí tenemos entonces que cuando hay relación entre las variables, según nos lo dice la realidad, esta columna, y nosotros llegamos a la conclusión en nuestra investigación que si hay relación entre las variables, obviamente no se comete un error, pero esta parte que está acá se conoce como potencia o poder estadístico. Entonces, el poder estadístico es igual a 1 menos el error tipo 2, si se dan cuenta. Entonces aquí está el error tipo 2. Si digamos
esta parte le vamos a llamar A, el error tipo 2, y el hecho que no haya error le vamos a llamar B. Obviamente A más B nos están hablando de un 100% o un 1. Entonces, si a 1 le quito A, me va a dar B. Ese concepto es importante porque en cierta manera nos está hablando de la validez de las conclusiones a las que hemos llegado. Cuando es necesario diseñar un contraste de hipótesis, se desea que las probabilidades de ambos tipos de error sean lo más pequeñas que se puede. Sin embargo, con una muestra de tamaño prefijado, disminuir la probabilidad del error alfa conduce a incrementar la probabilidad del error beta. Esto es importante porque nosotros sabemos de que estos dos errores están relacionados. Digamos que yo quiero tener una probabilidad muy baja de cometer el error de tipo 1, o sea, el error alfa. Entonces lo que voy a hacer es de que voy a fijar, cuando calculo mi tamaño de muestra, un error de tipo 1 muy pequeño. Por ejemplo, yo escojo un nivel de confianza del 99%. Del 99% solo voy a tener opción de un error alfa del 1%. Pero cuando estoy haciendo eso, estoy aumentando la probabilidad de que ocurra el error beta. Y al contrario, pues ocurre lo mismo. Mientras yo disminuya la probabilidad del error beta, voy a aumentar a su vez la probabilidad del error alfa. Bueno, por esto se dice que cuando nosotros calculamos una muestra, si nos dice, por ejemplo, para este estudio en el cual le vamos a dar seguimiento a pacientes con enfermedad renal crónica y la cantidad de muestra es de 76 personas, debemos de cumplir esa muestra llegando a ese mínimo y no pasándonos demasiado de ese valor. Está bien 85 pacientes, pero si ya tenemos, por ejemplo, 150 pacientes cuando el tamaño mínimo de muestra era de 75 personas, entonces vamos a aumentar ahí la probabilidad de que ocurran estos errores, ¿verdad? Podría ser el error beta. Algunos ejemplos. En un estudio se determinó que un medicamento puede disminuir el riesgo de mortalidad en pacientes con coronavirus, pero en realidad el medicamento no tiene ningún efecto sobre el coronavirus. Bueno, aquí necesito que me apoye. ¿Qué tipo de error es este? Entonces, se llegó a la conclusión que un medicamento puede disminuir el riesgo de mortalidad, pero en realidad el medicamento no tiene ningún efecto sobre el coronavirus. ¿Qué tipo de error será ese? 1. El error 1. Exacto. Es el error 1 se escogió. Sí, se escogió la hipótesis alternativa, ¿verdad? Cuando la hipótesis nula era la cierta. Entonces, veamos los otros ejemplos. Una persona se consideró culpable de un asesinato cuando en realidad no cometió ningún delito. Esto es un error de tipo 1. Se llegó a la conclusión en una investigación que el estrés no tiene ningún efecto sobre la aparición de síntomas de gastritis cuando en realidad sí tiene efectos. Recordemos que este es entonces un error de tipo 2. Ahora veamos cuáles son las fuentes de esos errores. Cuando nosotros llegamos a esas conclusiones erradas, ¿cuáles pueden ser las causas? Si le llamamos el error sistemático, o sea, errores que podrían evitarse en la investigación, los errores aleatorios no se pueden evitar, se puede disminuir la probabilidad de que ocurran, pero entonces, esos que les llamamos los errores sistemáticos, nosotros tenemos aquí diferentes fuentes. La calibración inadecuada de los instrumentos de medición. Nosotros tenemos entonces una balanza que no está bien calibrada, nos va a dar resultados que pueden hacer de que lleguemos a conclusiones erradas. Los instrumentos de recolección de datos no son validados. Por ejemplo, si estamos utilizando un instrumento que nosotros suponemos que sirve para evaluar la ansiedad de un grupo de niños con enfermedad renal crónica, pero este instrumento no está validado,
Entonces podría no estar midiendo lo que nosotros queremos que mida. La forma en que se recolectaron los datos no es confiable. Esto tiene mucho que ver también con el método probabilístico. Esto es un muestreo aleatorio, un muestreo sistemático, un muestreo estratificado. Todos esos son muestreos aleatorios. Esos son más confiables que los muestreos no probabilísticos, como son el muestreo de bola de nieve, el muestreo por conveniencia, el de casos consecutivos, por cuotas, etc. Existen factores de confusión, entonces factores que nosotros no los hemos considerado y que nos están causando que en un futuro, cuando recolectemos los datos, se identifiquen relaciones espurias, relaciones que no tienen ninguna explicación biológica. Llegamos a esas conclusiones entonces solamente porque no hemos considerado esos factores de confusión en el diseño del estudio. El efecto es muy pequeño para ser detectado por la cantidad de muestras disponibles, y esto pues ocurre tanto como que si tenemos una muestra pequeña podemos llegar a cometer un error específico, y si la muestra es demasiado grande regularmente vamos a cometer otro tipo de error. Entonces, por ejemplo, dice aquí de que una de las alternativas, ¿verdad? Esta es una de las cuestiones con las que se critica bastante a la estadística diferencial clásica. Si tenemos una muestra muy grande, podemos llegar a la conclusión que dos variables están relacionadas. Por ejemplo, tenemos una muestra de 100.000 registros y vamos a observar un valor P estadísticamente significativo. Y ahí es cuando vamos a hablar del concepto de significancia clínica. Nosotros podemos encontrar una asociación significativa desde el punto de vista estadístico, pero realmente eso tiene un impacto clínico importante. Bueno, esa es la pregunta que siempre nos debemos de hacer. Nosotros no podemos basar nuestras conclusiones clínicas, terapéuticas, en valores P. Debemos de apoyarnos en la estadística, pero toda esa observación clínica es importante para tomar decisiones. Entonces, eso indica aspectos de causalidad. Si ustedes ya han llevado, pues, obviamente cursos de epidemiología clínica, se recordarán de todos esos criterios para considerar que un evento se considera la causa de otro evento, como por ejemplo podría ser la plausibilidad biológica. Si hay un mecanismo biológico que nos explica por qué una variable podría ser la causa de otra, entonces eso va a ser un punto para considerar de que esa variable es una causa. Otro de los criterios es de que haya asociación estadística, que es lo que estamos hablando acá. Otro criterio es el gradiente del efecto. A medida de que aumentamos, por ejemplo, la exposición a un posible factor de riesgo, es más probable que ocurra la respuesta. Eso también nos está hablando de causalidad. Pero hay otros aspectos de los cuales no voy a hablar en este caso. Entonces, una alternativa para trabajar esos datos cuando tenemos muestras muy grandes podría ser únicamente utilizar estadística descriptiva, ¿verdad? Si nosotros observamos diferencias en estadística descriptiva que consideramos importantes, no tenemos que calcular valores P. Y otra alternativa es la estadística bayesiana, que no peca de esos errores. La presentación malintencionada de la información es algo con lo que hemos de luchar día a día en todos esos papers que leemos. Y entonces estas herramientas que vamos adquiriendo nos permiten evaluar de una forma crítica, identificando cuáles son las debilidades y esas cosas malintencionadas que nos presentan. Entonces vamos a hablar también de estadística paramétrica y no paramétrica. La estadística paramétrica es aquella que asume que los datos de interés se distribuyen de forma normal. A eso le llamamos distribución de campana o distribución gaussiana. Piensen, lo vamos a ver más adelante en la parte práctica, pero piensen que si ustedes están haciendo una encuesta, por ejemplo, de salud en general, en una población en general, si ustedes les preguntan las edades a estas personas o a los cuidadores de niños,
y ustedes van a tomar todas esas edades y las van a graficar con un histograma. Si ese histograma tiene una forma similar a la de Campana, vamos a hablar que la distribución de la edad es similar a la distribución normal. Pero cuando ocurre que esos histogramas están sesgados hacia la izquierda o hacia la derecha, vamos a hablar de distribuciones no gaussianas. En el primer caso aplicamos lo que se conoce como estadística paramétrica, la estadística de los parámetros o la estadística de la distribución normal. En el segundo caso nosotros vamos a aplicar lo que se conoce como estadística no paramétrica. La estadística paramétrica, además de pedir de que nuestros datos tengan distribución gaussiana, también nos pide otro concepto que se llama homocedasticidad, y esto es que las varianzas de los grupos de comparación sean similares. Lo veremos en la parte práctica. Otro aspecto es la independencia de las observaciones, el equilibrio de los grupos y la recolección al azar de los datos, entre otros aspectos. Mientras tanto, la estadística no paramétrica asume que los datos de interés no se distribuyen de forma normal. Se evalúan algunos supuestos, pero estos supuestos son más débiles que los que deben de evaluarse. Entonces, este es otro error que se puede cometer y que yo podría sumar a estas fuentes de error sistemático. Y esto es no elegir la prueba estadística adecuada, porque si no se elige la prueba estadística adecuada, la potencia de la prueba puede ser más baja regularmente va a ser más baja que si elegimos la estadística adecuada. Y ya vimos que era la potencia, pero vamos a hablar otra vez de la potencia. Si yo llego a la conclusión de que dos variables están relacionadas, cuando en realidad sí están relacionadas, estoy hablando de potencia estadística. Entonces la potencia es como la validez de mi conclusión. Veámoslo ahorita de esta forma. En la última charla de este curso vamos a hablar más acerca de la potencia, del tamaño del efecto. Por el momento nos tiene que quedar claro que es como la validez de nuestra conclusión. La conclusión a la que hemos llegado a partir de recolectar datos y hacer pruebas estadísticas. Entonces, esos supuestos los debemos de probar siempre. Si no probamos los supuestos, podemos cometer también errores sistemáticos. Entonces veamos algunos ejemplos de métodos no paramétricos. Aquí están, digamos, clasificados como si los grupos que se están comparando son independientes o están relacionados. Tenemos aquí que la cantidad de grupos puede ser de 2 o de más grupos. Y la variable de respuesta puede ser categórica o numérica. Y ahí está el nombre de las variables. Entonces veamos algunos ejemplos. Yo quiero relacionar la resistencia a la insulina con el sexo. Entonces, la resistencia a la insulina es mi variable de respuesta. Y la respuesta es sí o no. Esa es una variable dicotómica y por lo tanto es una variable categórica. Ahora, la cantidad de grupos que quiero comparar, esto es respecto a la variable independiente. Son solo 2, porque solo tengo femenino y masculino. Entonces recuerden que ya hicimos este ejemplo en la clase anterior. Hicimos una tabla de contingencia. Y cuando nosotros tenemos este caso, 2 grupos a comparar y la variable de respuesta es categórica, podemos aplicar lo que se conoce como la prueba de chi cuadrado. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Yo quiero evaluar el índice de masa corporal, que es una variable cuantitativa. Lo quiero comparar entre personas que tienen resistencia a la insulina y personas que no tienen resistencia a la insulina. Entonces, una variable de respuesta que es numérica, ¿verdad? Estas están por acá. Y yo la voy a comparar en 2 grupos, en quienes tienen o no resistencia a la insulina. Entonces, esto va a ser una prueba de Mann-Whitney, porque son 2 grupos los que voy a utilizar, ¿verdad? La variable de respuesta es numérica, como les dije, es el índice de masa corporal. Y aquí tengo entonces la prueba de Mann-Whitney. Entonces necesito para este ejemplo, digamos, voy a comparar el índice de masa corporal entre
vamos a ver diferentes estados de enfermedad renal crónica en pacientes adultos. Recuerden, cuando nosotros tenemos más de 2 grupos, hablamos de K-grupos. Yo voy a comparar el índice de masa corporal, que es una variable numérica, entre estado 1, 2 y así. Son K-grupos. 3, 4. ¿Cuáles son los estados que tienen A y B? Perdón. 3. ¿Cómo así? ¿Cuál es la pregunta, licenciado? No entendí. ¿Cuáles son los estados de la enfermedad renal crónica que tienen A y B? 3. 3. El 3. Ah, ok. Bueno, entonces tenemos aquí 3A, 3B. Y 5. Bueno, entonces, ¿alguien me puede ayudar a identificar cuál es la prueba estadística que se va a aplicar? Entonces, vamos a descartar estas, porque solo hemos visto ahorita ejemplos de grupos independientes. La variable es numérica, entonces estaría... ¿Cuál? Perdón. Kruskal-Wallis. Exacto, Kruskal-Wallis. Yo voy a comparar el índice de masa corporal, el promedio, la mediana del índice de masa corporal en todos estos grupos. Si es que tuviera a diferentes pacientes que corresponden a estos grupos. Les llamamos grupos independientes porque los pacientes que son clasificados con este estadio, pues obviamente son independientes de otros que están clasificados con este estadio. Las pruebas relacionadas es, por ejemplo, cuando yo voy a tomar una medición. Ustedes toman constantemente mediciones de hemoglobina y de albúmina. Entonces yo tengo aquí un individuo, suponiendo, lo voy a simplificar, vamos a ver. Un individuo y 2 individuos. A esta persona le voy a tomar una medición de hemoglobina y de albúmina también. Después le voy a tomar otra medición de hemoglobina a esta misma persona. Y más adelante le voy a tomar una tercera medición de hemoglobina. Y lo mismo voy a hacer con esta persona número 2. Estos son entonces grupos relacionados, porque esta misma persona a la cual le tomé una medición de hemoglobina va a hacer el control de sí mismo cuando le tome otra medición de hemoglobina. Y este otro individuo también. Entonces, muestras relacionadas pueden interpretarse como medidas repetidas. Nosotros ya vimos eso en la clase anterior. Entonces, aquí están las pruebas. No voy a entrar en detalle porque si no nos va a alcanzar para la parte práctica. Ahora, existen equivalentes paramétricos para esas pruebas que ya vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, la edad, que es una variable que se distribuye de forma normal, y yo la edad la quiero comparar entre personas que tienen, por ejemplo, vamos a hablar de pacientes adultos que tienen enfermedad renal crónica. Y vamos a tener 2 grupos, todos tienen enfermedad renal crónica. Van a haber algunos que tienen diabetes y otros que no. Como tenemos 2 grupos y queremos comparar la edad que tiene una distribución normal, entonces vamos a elegir las pruebas paramétricas. Entonces la variable es una variable numérica y la voy a comparar entre 2 grupos, en personas con enfermedad renal crónica que tienen diabetes y otros que no la tienen. Entonces la prueba que corresponde aquí es la prueba de T-Stube. Y en el caso de que nosotros a los pacientes con enfermedad renal crónica les vamos a estar tomando pruebas de hemoglobina, pruebas de albúmina en diferentes tiempos, entonces los grupos son todas las veces que tomamos esas mediciones de albúmina. Digamos que al año tomamos en un paciente, o en promedio en los pacientes vamos a tomar unas, 10 mediciones al año de esas variables. Entonces vamos a tener que K es igual a 10 grupos. Y como la variable que vamos a recolectar va a ser la que les dije que sería albúmina y hemoglobina, ambas son numéricas,
Entonces, para analizar esos datos tenemos el ANOVA de medidas repetidas. Entonces, yo les pasaré también un documento en el cual hablo más acerca de la elección de la prueba estadística. Aquí estoy resumiendo bastante eso. Y también tenemos métodos de correlación, de concordancia y de predicción. Contamos con, por ejemplo, cuando vamos a relacionar dos variables que tienen distribución normal, el método paramétrico que se conoce como la correlación de Pearson. Si yo relaciono dos variables que tienen distribución normal, por ejemplo la presión arterial media y la edad, estoy hablando de que las dos variables son cuantitativas. Y esto se puede evaluar con correlación de Pearson. Ahora te la medicina. Si lo que yo tengo son dos variables que tienen distribución no normal, como podría ser la hemoglobina glicosilada y el índice de masa corporal, a veces tiene distribuciones no normales, entonces voy a hablar de la correlación de Spearman. Aparte existen otros métodos que nos sirven para hacer predicciones. Estos solo nos sirven para hacer relaciones. Entonces estos no los vamos a ver aquí, sino en la siguiente clase. Y también podemos hablar de concordancia. ¿Concordancia a qué nos referimos? Nos referimos a concordancia cuando, por ejemplo, tenemos dos pruebas clínicas que nos van a hacer, por ejemplo, nos van a estimar la tasa de filtrado glomerular en determinados valores. Si tenemos el método A, que nos da un valor de, por decir algo, 75 con sus unidades, el método B nos debería de dar un valor muy similar a ese 75 si estamos hablando de concordancia. Ahí no solo estamos hablando de relación entre variables, sino que el valor que me dé una escala, un método de medición, me tiene que dar el otro método de medición. Entonces, si las variables son cuantitativas, ambas, vamos a hablar de coeficiente de correlación intraclase. Por ejemplo, dos métodos para estimar la tasa de filtrado glomerular. Esperamos de que sean similares los valores que nos den un mismo paciente medido bajo las mismas condiciones, ambos métodos. Si hablamos de un método que es no paramétrico, tenemos este coeficiente. Y si la concordancia la estamos evaluando entre variables cualitativas, por ejemplo, una prueba que me da un resultado de cultivo positivo, ¿verdad? Vamos a comparar el método manual y el método automatizado de cultivo para un hemocultivo. Entonces, nosotros queremos que nos den los mismos resultados para las mismas muestras. O sea, si una muestra me da positiva por el método automatizado, esperamos que también va a ser positiva con el método manual. Ahí estamos hablando del coeficiente de kappa. Y kappa ponderado si tenemos una tabla que no es de 2 por 2. Ahora veamos entonces el valor P. El valor P del que siempre hemos hablado, lo vamos a hablar aquí. Es la probabilidad de equivocarse al rechazar una hipótesis nula verdadera. Bien. Entonces analicemos paso por paso ese enunciado. Entonces vean, es una probabilidad. La probabilidad va de 0 a 100%. Entonces ese valor P veámoslo como una probabilidad. Y es una probabilidad de equivocarse, o sea, de cometer un error, al rechazar una hipótesis nula verdadera. Estamos partiendo de que la hipótesis nula es verdadera. Y nosotros nos preguntamos si nuestra probabilidad de equivocarnos al rechazar esa hipótesis nula verdadera es pequeña o es grande. ¿Verdad? Esa probabilidad puede ser pequeña o puede ser grande. Para términos de que estoy haciendo una investigación y yo puedo cometer un error, les pregunto, ¿la probabilidad de cometer el error debe ser pequeña o debe ser alta en términos prácticos? Pequeña. Pequeña, exacto. Debe ser pequeña. Entonces, si yo voy a rechazar una hipótesis nula, ¿verdad? Entonces debo de tener una hipótesis nula que suponemos que es verdadera. Debo tener una probabilidad pequeña de rechazar esa hipótesis nula. Esa probabilidad puede ser alta o baja para tomar una decisión. Entonces el nivel de confianza nos dice cuál es ese
valor que tenemos de referencia. Si tenemos un nivel de confianza del 95%, nuestro nivel de significancia es del 5%, o sea, un 0.05. La probabilidad de equivocarme debería ser menor a ese valor que está ahí, a ese 0.05. O sea, una probabilidad de 0.03 es una probabilidad de equivocarme pequeña si mi nivel de confianza es del 95%, porque el error alfa que tengo permitido es de 0.05. Ahora, ese 0.03 es una probabilidad de equivocarme, digamos, no es pequeña si el nivel de confianza que he elegido es del 99%, porque ahí el nivel de significancia es de 0.01. Entonces, si yo solo puedo equivocarme en un 0.01 y mi valor P es de 0.03, no puedo rechazar la hipótesis nula. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Si el valor P es menor al nivel de significancia, la probabilidad de equivocarme es baja, ¿verdad? Entonces, si mi valor P, por ejemplo, yo tengo un nivel de significancia del 5%, o sea, un 0.05, y mi valor P es de 0.02, la probabilidad de equivocarme es baja, y entonces lo que yo hago, como P es menor a 0.05, rechazo la hipótesis nula, ¿verdad? Esa es la regla de la que siempre estamos hablando. Si el valor P es mayor o igual al nivel de significancia, la probabilidad de equivocarme no es baja. Entonces concluimos que si P es menor al nivel de significancia, yo rechazo la hipótesis nula, o sea, me estoy arriesgando. Siempre puedo cometer un error, pero la probabilidad de cometer un error al rechazar esa hipótesis nula verdadera va a ser una probabilidad pequeña. Entonces me arriesgo y rechazo la hipótesis nula. ¿Alguien tiene duda de esta explicación del valor P? Con esta forma, pues yo espero que les quede un poco más claro, porque nosotros decimos si P es menor a 0.5, rechazo la hipótesis nula. Entonces veamos este ejemplo. Para este ejemplo de primero debemos de plantear cuáles son las hipótesis. Entonces vean, aquí se están comparando en este gráfico los valores de proteína C reactiva ultrasensible en 3 grupos de personas. Un grupo control que no tiene ninguna afección dermatológica en el rostro. Otro grupo que tiene la rosácea papulopustular. Y otro grupo que tiene rosácea eritematotelangiectásica, ¿sí? Entonces, esta eritematotelangiectásica se supone que es una variante que está asociada con mayor inflamación, con procesos inflamatorios más severos. Entonces es lógico que veamos que la proteína C reactiva ultrasensible esté más alta en esas personas que en la rosácea papulopustular y que en el grupo control. Aquí tenemos un valor P que me dice que es menor a 0.001, es un valor P significativo. Pero para comprender este ejemplo, planteemos las hipótesis. Entonces aquí están las hipótesis. La variable independiente es el tipo de rosácea, ¿no? Y la variable de respuesta o variable dependiente es los valores de proteína C reactiva ultrasensible. Entonces la hipótesis nula me dice, los valores promedio de PCR ultrasensible no varían según el tipo de rosácea. Vamos a quitar esto de acá. Y la hipótesis alternativa me dice que los valores promedio de proteína C reactiva ultrasensible sí varían según el tipo de rosácea. Entonces, vamos a elegir un nivel de confianza del 95%. Este es el nivel de confianza. El error permitido, que se conoce como error tipo 1 o error alfa, es del 5%. Por lo tanto, a 95, a 100% le resto 95, me da 5%. Y esto es el error alfa permitido. O pues que es lo mismo que decir 0.05. Entonces, el valor P que he obtenido es menor a 0.001. Es un valor tan pequeño como podría ser, digamos, este que tiene varios ceros acá y es este.
digamos que es ese. Entonces, este valor P, ahora yo me pregunto, el valor P obtenido, digamos, en este estudio fue este que está acá. Y el nivel de significancia es de 0.05. Este valor es más pequeño que este. Le voy a poner aquí A y aquí B. ¿Es A menor o mayor que B? Pregunto. Menor. En números sí son iguales. Iguales. Es menor. Perdón, en números son diferentes, Ok, son diferentes. pero ambos son menores del intervalo que tenemos. A ver, pues. El que tengo acá es el valor P. Y el que tengo acá es el nivel de significancia. Este nivel de significancia lo tengo, este de 0.05, cuando el nivel de confianza es 95%. Entonces, yo pregunto, ¿mi valor P es menor al nivel de significancia? ¿Sí o no? Sí, Exacto, entonces, Sí. gracias, como mi valor P es menor al nivel de significancia, la regla dice que yo rechazo la hipótesis nula. ¿Verdad? Entonces, como valor P era menor a 0.05, yo rechazo la hipótesis nula. Y, por ende, acepto la hipótesis alternativa. ¿Y cuál es la conclusión que me está dictando la hipótesis alternativa? Que los valores promedio de PSR sí varían según el tipo de rosáceo. Pero bueno, veamos la interpretación de esto que está acá. Por estadística descriptiva, sin ver este valor P que está por acá, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, digamos que no tengo este valor P. Por estadística descriptiva yo veo que sí hay valores más altos de PCR cuando se tiene rosácea, no digamos esta variante. Entonces, ¿qué nos está diciendo de forma práctica el valor P? Bueno, de primero que se rechazó esa hipótesis nula que planteamos, pero lo que nos está diciendo también es que en la población de la que se extrajo esta muestra, es la muestra con la que trabajamos estas gráficas, en la población de la que se extrajo esta muestra, llegamos a la conclusión, con cierto nivel de confianza, ¿verdad?, que la PCR ultrasensible sí varía según si se tiene o no rosácea, ¿verdad?, el diagnóstico de rosácea. ¿Qué diferencia hay de utilizar solo la gráfica y de utilizar el valor P? Que cuando nosotros hacemos estadística descriptiva solo estamos concluyendo acerca de nuestra muestra. Pero cuando nosotros hacemos estadística diferencial, que son estas pruebas estadísticas que nos dan un valor P, estamos haciendo de que nuestra conclusión se pueda generalizar para la población de la que se extrajo esta muestra. ¿Queda claro esto? Pregunto. ¿O hay alguna duda? claro, Vale. está claro, gracias. Sí, claro. Ok, entonces para finalizar la parte teórica, veamos aquí los intervalos de confianza y así pues vamos a terminar más o menos a la hora que habíamos planteado. Nosotros estudiamos una muestra, al resumir los datos obtenemos estadísticos o valores muestrales como la media muestral o la proporción muestral, que nos dan una idea correspondiente de un parámetro, es decir, el valor de la media o la proporción calculando hipotéticamente en base al estudio de todos los individuos de la población. Entonces, digamos, si hacemos una investigación en la cual de una población, ¿verdad?, vamos a tomar una muestra. Esta es una muestra de personas adultas y nosotros vamos a hacer una estimación de la tasa de filtrado glomerular, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que esa estimación de la tasa de filtrado glomerular, nosotros llegamos a un promedio, por ejemplo, un promedio y una desviación estándar va a ser nuestra respuesta. Hacemos las pruebas correspondientes en esta muestra y llegamos a la conclusión que en esa muestra tenemos un promedio y una desviación estándar de tanto de esa tasa de filtrado. Pero nosotros queremos generalizar ese valor a la población. ¿Será que en la población, si nosotros tuviéramos la oportunidad de muestrar a todas estas personas, por ejemplo, personas del municipio de la Democracia, del departamento de Escuintla,
¿Será que si tuviéramos la probabilidad de muestrear a todas estas personas, nuestro valor sería similar al que obtuvimos en la muestra? Bueno, entonces para eso, eso no lo podemos hacer, pero sí podemos hacer un procedimiento que se conoce como intervalos de confianza. Estos intervalos de confianza nos indican la imprecisión con la que la muestra del estudio estima el valor del parámetro. Entonces vamos a tener este valor promedio y esta desviación estándar, y vamos a tener un intervalo de valores donde va a estar un límite inferior y un límite superior, ¿verdad?, en los cuales podría encontrarse el verdadero valor de la tasa de filtrado glomerular de la población con un nivel de confianza. De esto pues daré algunos ejemplos en las siguientes clases, pero bueno, el intervalo de confianza es un rango de valores con una probabilidad o nivel de confianza, y se evalúa la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro verdadero. Si nosotros tuviéramos la probabilidad de tomar no solo la muestra, sino que a la población, llegamos a una estimación. Este es el mu. Y esto es entonces el valor de la media de la tasa de filtrado glomerular en la población. Vean, los signos son diferentes. Esta es la media muestral y esta es la media poblacional. Entonces, si nosotros hacemos nuestro estudio, digamos con 300 adultos, estimamos un promedio de la tasa de filtrado glomerular y su desviación estándar, y hacemos un intervalo de confianza con un límite inferior y un límite superior. Entonces aquí tenemos los parámetros, ¿verdad? El parámetro, digamos, vamos a llamar aquí XI y XII. El intervalo de confianza nos dice, es un rango o un intervalo de valores con una probabilidad o nivel de confianza, y ahí estamos midiendo la probabilidad de que el intervalo contenga el parámetro verdadero. Si nuestra investigación tuvo éxito, entonces este valor que está acá, si lo pudiéramos tomar, que es la media poblacional, va a estar aquí, incluido en este valor. Si hablamos de un intervalo de confianza del 95%, entonces tenemos una probabilidad del 95% que este verdadero valor se encuentre acá, ¿verdad? Puede ser que esté más cercano a este valor o más cercano a este valor, o esté en medio. Eso no lo sabemos, pero hay un 95% de probabilidad, si nuestra investigación la hicimos correctamente, que ese valor que no conocemos esté aquí adentro. Y obviamente hay un 5% de probabilidad que esté afuera, ya sea que sea más grande que el valor más alto del intervalo o más pequeño que el valor más pequeño del intervalo. Bueno, entonces un ejemplo aquí nada más. Bueno, este ya no lo vamos a ver. Quiero ahondar en los intervalos de confianza en la siguiente clase y en la última clase también. Así nos da tiempo de hacer esta parte práctica. Entonces, tenemos aquí los recursos con los que vamos a contar. Una lectura sobre intervalo de confianza. Estas presentaciones yo ya les he compartido el link, si no pues se los recuerdo a través de la licenciada Cristi. Las pruebas de hipótesis, también aquí hay otra lectura, y siempre aquí les dejo los links de los software estadísticos de distribución libre con los que hemos trabajado parte del curso.